Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. que tú te vayas. Muy buenas tardes a todos, todes y todas. Le damos la bienvenida. En principio, agradecer la presencia de Raúl Zaffaroni, quien es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es y profesor emérito de la UBA. Hola, bienvenido. Muchas Es gracias. es un honor y un orgullo contar hoy con su presencia, con este tema tan especial en el marco del Día de los Derechos Humanos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos elegimos principalmente este tema porque me parece que es algo que tenemos que empezar a visibilizar y a concientizar, porque como ya veremos a lo largo del libro, nos debemos cuidar el planeta. Me presento, mi nombre es Viviana Gómez Cabrera, soy directora de Derechos Humanos del municipio de Morón. Esta dirección pertenece a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y Derechos Humanos. Aprovecho también para agradecer la presencia de nuestra secretaria Cintia Frías y a nuestro intendente, que es el promotor y el propulsor de la perspectiva de género y derechos humanos a todas las políticas públicas del Estado local. También veo que está Patricia Alves, ¿cómo estás? Y agradecer también la presencia de todas, todos y todos ustedes celebrando este día especial como fue la Declaración de los Derechos Humanos, tan fundamental. Y es, digamos, un tema candente el que vamos a tratar justamente de un libro que escribió el doctor Zaffaroni, que se llama La Pachamama y el humano, porque justamente en este contexto, ¿no?, de pandemia, de catástrofes naturales, de incendios, de deforestaciones, de crecimiento de los mares, calentamiento global, y puedo seguir un rato más con todos los problemas que está atravesando el planeta, y si no tomamos conciencia de que somos parte del planeta que formamos, parte de un planeta, de la Pachamama, de la Tierra, que es un ser viviente, que da vida, ¿no? No solo da vida, sino que nos alimenta, que nos permite vivir. Entonces estamos en un contexto muy importante para empezar a trabajar estas cuestiones y a tomar conciencia, porque esto no es un problema
que se da en determinados territorios, sino que es un problema que se da a nivel global. En estos días nos enteramos que el agua cotiza en Wall Street y es un recurso humano fundamental del que todos los seres humanos deberíamos tener acceso al agua y está cotizando en bolsa. Así que me parece que es un momento fundamental. Digamos, se habló mucho en este contexto de pandemia de que de esta salimos entre todos, de que es importante una transformación, y muchos y muchas y muchas de nosotros estamos de acuerdo, pero queremos saber cómo empezar, y creo que, digamos, los países que empezaron a dar un paso primordial. ¿Pueden mutear a Graciela? Gracias. Perdón. Les decía que hay dos países que son precursores en este sentido, que han incorporado en sus constituciones, que son Bolivia y Ecuador, que han, digamos, instalado en su constitución el cuidado de la madre tierra. Entonces nos parece fundamental esto, digamos, a diferencia de otros países de las constituciones modernas que no incluyen esta categoría de cuidado a la madre tierra, y lo que sucede es que son constituciones totalmente antropocéntricas, donde el hombre es el centro del mundo, y por ser el centro del mundo y del planeta tiene derecho sobre la tierra. Y acá vamos a estar hablando de los derechos de la madre tierra, cuáles son los derechos que tiene la madre tierra, porque digamos, estoy haciendo un pequeño resumencito para las personas que no tuvieron la oportunidad de leer este libro, y que estoy segura que cuando termine este conversatorio muchos de ustedes lo van a querer leer, pero hay algo muy interesante que plantea el doctor Zaffaroni en este libro, que lo que dice es que la vida planetaria ya existía cuando el hombre llega a la Tierra, digamos, empieza a habitarla, pero si seguimos destruyéndola, si seguimos molestándola, la Tierra tiene un sistema de autorregulación. Entonces él dice de esta manera que si la Tierra puede estornudar, como sacándose de encima estos bichos raros que le irritan la piel, y fabricar otro. Entonces me parece que necesitamos tomar conciencia de esto. La pregunta, como les decía, era cómo, ¿no? Y el doctor Zaffaroni nos muestra un camino que se basa en la sabiduría de los pueblos originarios de nuestra América, y además hace un análisis muy profundo desde el punto de vista jurídico y filosófico. Así que antes de, digamos, empezar a hablar del libro, me gustaría hacerle una pregunta, que es qué lo llevó a escribirlo. Pero antes quiero presentar a mi compañera Natalia Pérez Díaz, que ella es miembro de la Dirección de Derechos Humanos, es la coordinadora del eje de la Dirección Pueblos Originarios, y miembro también del EMPO, Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios. Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí vamos a la pregunta, doctor Zaffaroni. ¿Qué le llevó a escribir este libro en el 2011, 12, 13 que salió publicado? Bueno, ante todo, buenas tardes. Hacía mucho tiempo que venía preocupándome por la centralidad de la persona en el ser humano únicamente. Es decir, persona, que se entiende por persona, sujeto de derechos. El sujeto de derechos, jurídicamente, se fue ampliando. Es decir, y se fue ampliando no tan lejanamente. Cuidado que nuestra civilización
sí, nuestra civilización hoy, bueno, se considera orgullosa, ampliado derechos, etcétera, pero yo me acuerdo que soy un fenómeno biológico, pero no tanto, ¿no? Nací antes de que nacieran la rama jurídica de los derechos humanos. En 48 yo estaba en la escuela haciendo palotes, de modo que esto fue creciendo conmigo. Y cuando mi madre nació, mi abuela no podía disponer de sus bienes sin la firma de mi abuelo. Y cuando nació mi madre, no podía votar. De modo que nosotros tenemos adquisiciones de personas que no son tan lejanas. Claro, no tenemos esclavitud, pero cuidado, en América Latina, ¿cuándo desaparece la esclavitud? La ley áurea de Brasil es de 1888, mis abuelos ya habían nacido, eran chiquitos, pero estaban. Entonces me fui preguntando, dice, bueno, pero ¿qué esta ampliación de derechos se limitan a lo humano? Y hace tiempo que venía preguntando esto, lo preguntaba en derecho penal. Digo, bueno, pero este delito de maltratamiento de animales, ¿quién es la víctima? La ley nuestra dice que la víctima es el animal, pero yo había escuchado hace 40 o 50 años algún egregio profesor de derecho penal que decía que eso era un error de la ley. Bueno, pero si es un error de la ley, entonces ¿quién es la víctima? Ah, no, el sentimiento de piedad del ser humano, que lesiona el sentimiento del otro, que ve que maltratan a un animal. Pero, entonces si lo hace en secreto no hay delito. Si no trasciende y nadie se entera, no hay delito. En fin, todas esas contradicciones y a medida que iba creciendo el problema ecológico que lo íbamos viendo. Yo escribí el libro antes de la encíclica de Francisco, por supuesto, antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, me puse a trabajar eso más detenidamente. Me llamaron la atención las constituciones de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República de Ecuador. Nuestra imaginación constituyente en América Latina es interesantísima, ¿no? Nosotros aquí originamos el constitucionalismo social, ¿no? En 1917 con la Carta de Querétaro. Y curioso, ese constitucionalismo social, cuando uno analiza qué se desarrolló en la Convención Constituyente ahí en Querétaro, resulta que no sale de ninguna teorización, sino que es impuesto contra la opinión de los juristas por los diputados obreros y campesinos mexicanos. Bueno, por otra parte, siempre me había llamado la atención en la cultura de nuestros pueblos el componente femenino. Arquetipos que transitan por toda nuestra cultura, ¿no? Desde el norte, Nuestra Señora de Guadalupe, es la Virgen, sí, pero no es del todo la Virgen. Es un símbolo sincrético muy importante. Es Tonantzin, el templo, la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe está edificada sobre el templo de Tonantzin, la diosa de la vida y de la muerte. Y de ahí vamos bajando, ¿no? Vamos bajando por la cordillera y llegamos a la difunta Correa. ¿Hay algo más que la imagen de la Madre Tierra en la difunta Correa?
pasamos por una deidad venezolana, de los ríos, de los lagos, en fin, y la Pachamama que es una deidad no creadora, es tutelar, es vigiladora, es conservadora. No tiene un templo, sino que el templo está en la naturaleza, está en los árboles, hay algunos templetes, pero no un templo. Realmente todo eso se me fue juntando, ¿no? Hasta tratar de poner un poco de orden, que fue lo que hice en ese ensayito. Y efectivamente, sí. Combinando todos esos elementos, y ahora lo que ha pasado con la pandemia no es producto, ni nadie me va a engañar a mí, ni me va a hacer creer que es producto de que a un chino se le ocurrió comerse un murciélago. Los seres humanos nos comimos cuanto bicho se le pudo ocurrir a lo largo de toda la historia y la prehistoria. Bueno, no. Y cuando vemos la historia del colonialismo, y nos damos cuenta que el colonialismo se prepara con la revolución mercantil, y la revolución mercantil empieza con el comercio de Europa con China, y el comercio con China trae las ratas a Europa, y las ratas traen la peste bubónica, y le mataron un tercio de la población europea. Y los europeos estaban en contacto con animales domésticos que en América no existían. Esos animales domésticos le transmitieron epizootías, tenían esas epizootías le generaron anticuerpos, y cuando llegaron a América contaminaron a nuestra población originaria que no conocía esos animales domésticos y no tenían los anticuerpos, y casi acaban con la población originaria de América. Después se les ocurrió traer a los negros esclavizados, y los negros trajeron la fiebre amarilla, y cuando se les ocurrió hacer un canal en Panamá, el primer intento de construcción del canal de Panamá fracasó, además de que era una gran estafa, pero fundamentalmente por la epidemia de fiebre amarilla. Entonces, el poder leyendo un poco la historia biológica, que es una historia que no se difunde mucho, pero no está tan separada de lo que es el colonialismo, ¿no? Y las depredaciones y la transferencia de especies a otros medios, a otros. Y hoy lo que estamos viendo claramente, bueno, cuando me pongo a mirar un poco más la cosa, veo que hay incluso algunas interpretaciones erradas respecto de la evolución. El asunto de Darwin de que sobrevive el más fuerte, que bueno, Spencer lo deforma mucho, la supervivencia del más fuerte, etcétera, resulta que no era para Darwin la supervivencia del más fuerte, era la supervivencia de aquel que no lograba una mejor simbiosis, y por ende no mataba al huésped. Y en definitiva nosotros somos producto de procesos simbióticos a lo largo de millones y millones de años. Y ahora sí me doy cuenta de que esto de que agotemos o extingamos especies que controlan otras, les quitemos el hábitat y busquen otro, les quitemos alimentación y se alimenten de otra manera, eso altera justamente la vida microscópica, que es donde nació la vida, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el resultado. No estamos peleando contra un virus, estamos peleando contra la fábrica de virus. Esto es algo vinculado al fenómeno del colonialismo. A diferencia del hemisferio norte colonizador, nosotros somos el hemisferio colonizado. Tenemos 5 siglos de colonización. Y hoy que pasa esto, creo que tenemos también 5 siglos de acumulación cultural.
que la tenemos que revalorar de alguna manera, y que creo que en definitiva en todos nuestros movimientos populares se ha reflotado de alguna forma. 5 siglos a lo largo de los cuales hemos devenido una cosa así como la contracara del colonialismo, ¿no? El colonialismo se justifica por 2 vías. Una vía filosófica totalmente reduccionista, grosera, de reduccionismo biologista, racista, que es la vía spenceriana, ¿no? La ideología positivista de nuestras repúblicas oligárquicas, ¿no? Grosera bastante. Pero después hay otra vía que es la vía idealista. Todo ómnibus es bueno para justificar cómo se puede someter al prójimo, ¿no? Bueno, se hizo por una vía groseramente reduccionista, biologista, y por una vía idealista. La vía idealista la llevó a cabo Hegel. La filosofía de la historia de Hegel es una glorificación del colonialismo, ¿no? Él cree que el espíritu, el Geist, el espíritu de la humanidad va avanzando. El espíritu de la humanidad era el de él, ¿no? Al que él pertenecía. Y entonces va tirando al borde del camino todo lo que considera culturas que no habían sido tocadas por el espíritu. Y bueno, al borde del camino, ¿qué es lo que va quedando? Va quedando América Latina. Si damos vuelta a Hegel, lo ponemos de cabeza, queda América Latina. Marx lo puso de costado, lo acostó, pero Marx no entendió nunca el colonialismo. Y hay que ponerlo de cabeza. Y efectivamente, si nosotros miramos cómo se compone el mosaico cultural nuestro latinoamericano, es resultado de eso. Nuestros pueblos originarios sometidos a genocidios, a destrucción cultural, a decapitación cultural. Para Hegel la historia comienza cuando ellos llegan. Es decir, cuando llega un pobre judío que ocultaba su origen perseguido, por otra parte, por el antisemitismo de la corona española, como era Colón. Es obvio que Colón era judío, ocultó toda su vida sus ancestros. Bueno, y a partir de ahí empieza el colonialismo, no nuestra historia. Empieza la historia de nuestro colonialismo, que es otra cosa. Y empieza la historia de nuestras tácticas de supervivencia y de resistencia. Que no es una lucha de vencidos, no. En cierto sentido somos vencedores porque estamos aquí. Eso es importante. Y bueno, pero los colonizados que vinieron después de este pobre judío perseguido, ¿quiénes eran? Eran españoles del sur de España, eran andaluces, cristianizados a garrotazos un rato antes. Ellos fueron los que hicieron la colonización. Y no digo los portugueses, pues los portugueses tenían poca población y entonces cuando tipo andaba prófugo por Europa se lo trajeron para acá. Y después, bueno, casi acaban con la población nuestra y en busca de oro simplemente. Cortés y Pizarro eran 2 criminales, no cabe la menor duda. ¿Quién me dice que venía a traer la cultura y la fe cristiana y qué sé yo? Cortés ahorcó a 2 franciscanos que tenía por ahí que le molestaban, y por otra parte parece que a la mujer española, para quedarse con la Malinche, que llegó a México sana, parece que la envenenaron, pero bueno. Y Pizarro, bueno, hablemos. Pero bueno, después trajeron a los negros esclavizados. Después, cuando se terminó el tráfico esclavista por el Atlántico, esclavizaron unos cuantos chinos por el Pacífico, esclavizaron toda la población de la isla de Pascua, y después vinieron los prófugos de los pogroms,
rusos, vinieron los desplazados de la destrucción del Imperio Otomano, vinieron las víctimas del Imperio Otomano, los armenios. Después hubo un transporte de población masivo del sur subdesarrollado de Europa a nuestro sur sudamericano, y vinieron los abuelos y bisabuelos nuestros que trajeron el anarquismo, el socialismo, los derechos laborales. Y después vinieron los prófugos de las dos guerras mundiales. De modo que nosotros somos resultado de la marginación colonialista de todo el planeta, ¿no? Y sí, el reconocimiento de personalidad acá fue... Pero la cultura ancestral nuestra, la cultura básica, la cultura precolonial, es una cultura altísimamente respetuosa de la naturaleza. Y esos arquetipos a los que me referí, sobre todo femeninos, y representan eso, representan el respeto a la naturaleza. Claro, para eso tenemos que abandonar una civilización que desde René Descartes nos enseña que nosotros somos los privilegiados y los demás son máquinas. Cuando Descartes se lo explicaba a la reina de Suecia, como consecuencia de las clases que le daba, parece que se engripó una noche y se murió, pero bueno, cuando le explicaba que lo que tenía en los brazos era una máquina, la reina, con mucho más sentido común que él, lo miraba y le decía, no, miren que es un perro. Efectivamente, eso de marcar una diferencia total entre lo racional y lo irracional, y todo lo irracional es naturaleza, y por lo tanto está destinado a ser conquistado por el ser humano y a ser dominado por el ser humano, bueno, hizo que también a la naturaleza se le asignaran los salvajes colonizados. Somos parte de esa naturaleza, claro. Te interrumpo un poquito, sí. Zaffaroni. Acá Natalia Pérez Díaz, como dice ahí el cartelito, yo soy parte de la Dirección de Derechos Humanos también, y en el eje de pueblos originarios, también parte del EMPO, que es un espacio de memoria dentro de un sitio de memoria, que es donde estamos funcionando. Y justamente lo que hacemos también en ese espacio es poder volver a traer, a recordar parte de nuestras raíces, que somos indígenas también. O sea, Buenos Aires es un territorio indígena, y Argentina y el continente es un continente indígena también. Y entonces también queríamos, bueno, primero contarte esto, que también los derechos humanos están ampliados también para poder entrelazar estos genocidios, los genocidios más recientes y los genocidios de los pueblos indígenas, que aparte fueron los mayores de la humanidad, muy poco reconocidos. Y bueno, también para nosotros es un honor que estos saberes empiecen a entrecruzar, ¿no? Que también el conocimiento de los pueblos originarios, que es tan respetuoso, como vos decís, de la naturaleza, empiecen a ser parte de nuestra vida, que hoy nos empecemos a entrelazar y a entretejer con esos saberes que también están en nuestro ADN. Así que queremos esto, recuperarlo, y me parece que sos un exponente impresionante, porque podés llegar a otros espacios, desde la academia se llega a otros espacios, y aparte empieza como a deconstruir todo este devenir cultural que nos traes en el libro. Eso es muy interesante porque justamente todos esos pensadores que nos vas relatando en el libro son los que de alguna manera hasta el día de hoy nos siguen atravesando, ¿no? Seguimos siendo parte de esa cultura, invisibilizando a esta otra cultura que también somos. Así que, bueno, quería también
por ahí traerte esto de cómo se llegó también en América, entre comillas le decimos América porque tampoco es el nombre que le dan los pueblos originarios, a poder hacer dos reformas constitucionales como la que se hicieron en Ecuador y en Bolivia. ¿Cómo se llega a eso? Mira, obviamente cuando decía cómo se conformó cómo está conformada nuestra población, y que en definitiva está conformada por poner a Hegel de cabeza, no permanecen aislados esos grupos. Esos grupos interactúan. Si uno le pregunta qué es América Latina, uno puede decir, bueno, hay quienes niegan, América Latina es una ficción geográfica, me dicen, ¿qué tengo que ver yo con un maya? Sí, claro que tengo que ver, porque América Latina es sincrética, es absolutamente sincrética. Yo de alguna manera creo que hay tres polos metafísicos de América Latina. Hay un polo cordillerano, que si vos lo analizás tiene un extraño juego con un límite metafísico que es la muerte, ¿no? Extraño juego. Tenés un polo atlántico, más marcado por el componente afro, que tiene un extraño juego con otro límite metafísico que es el ser. Y tenés un ángulo sudamericano, sobre todo el cono sur, que tiene un extraño juego con otro límite metafísico que es la nada. Es un juego, pero estamos interactuando permanentemente. Y bueno, naturalmente estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Ecuador. Son países que cada uno con sus modalidades distintas, por supuesto, pero tienen un gran componente de población india. Un gran componente de población india marginada, excluida. Mucho más en Bolivia que en Ecuador, creo, de alguna manera. O bueno, estaba excluida. Creo que lo que hizo Evo fue incluirla. Y me parece que eso es irreversible. Podrá pasar lo que puede pasar en Bolivia, pero nunca más la van a sacar de la política. Creo que eso es el gran mérito de Evo Morales. Pero bueno, naturalmente es eso lo que recogió su constitucionalismo. Es decir, todo lo que vos decís de nuestra cultura existe. Lo único que no hemos hecho es intelectualmente incorporarlo. Pero está en la realidad, no cabe la menor duda. Una cosa es lo que académicamente, intelectualmente, de repente incorporemos, y otra cosa es que es lo que nos enseñan a dejar afuera. Pero eso estuvo siempre. Eso no dejó de estar nunca. Y ese proceso de sincretización, bueno, está. Te lo muestra, qué sé yo, no sé, el pensamiento de tipo como Leopoldo Sea, o qué sé yo, un antropólogo como Colombres, entre nosotros, en fin, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento de incorporación, y yo uso la expresión Latinoamérica, porque es muy interesante, es una expresión que trata de distinguir la América inglesa, la América del Norte, de la América latina, del viejo imperialismo napoleónico de Napoleón III francés, para lo cual nosotros éramos la porquería latina, ¿no? la América inferior. De modo que no asumo, porque tenemos que asumirnos como los marginados del mundo, los marginados del planeta. Correcto, es asumir lo que somos, y en eso que somos, el respeto, la dignidad a la naturaleza está en el fondo de todo ese proceso de sincretización, y estuvo siempre.
Y ahora, claro, nos vienen con algunas cosas del norte que bueno, está bien, se empiezan a dar cuenta de que un día no es que estemos destruyendo el planeta, por suerte el planeta no tenemos la posibilidad de destruirlo, si no sería grave, pero sí podemos destruir las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Entonces, sí, derechos humanos, pero hay derechos que no son humanos, pero son derechos. Y no hay derechos humanos sin el reconocimiento de los otros derechos, porque sin la naturaleza no podemos vivir nosotros. Entonces, es absurdo. Cuidado, no es mantener la cosa antropocéntrica de que tenemos que respetar a la naturaleza simplemente porque nosotros dependemos de la naturaleza. No, cuidado. Tenemos que respetar a la naturaleza porque tiene derechos, que no son humanos, pero son derechos. Ese es el asunto. Es decir, Sí. pasar de una concepción antropocéntrica a una concepción geocéntrica, en la cual estamos nosotros, sí, perfecto. Nos distinguimos, sí. Pero ¿por qué nos distinguimos? Y bueno, ahí es la duda que nos plantea el siglo XXI. ¿Nos distinguimos porque somos una punta de lanza de la evolución? ¿O nos distinguimos porque somos un error de la naturaleza? En este siglo Se acerca bastante a eso, me ¿Qué siglo parece. se decide eso? La pregunta es esa. Nosotros Una somos... cosita que te quería también traer, esto de que el concepto Pachamama, cuando vos decías esto de que no es un humano, para los pueblos indígenas, si bien tampoco es que sea un humano, es un vínculo familiar, porque ya de por sí es una madre. Mismo nosotros hoy traemos mucho ese concepto de madre tierra, de padre sol, de alguna manera también, y bueno, ahí ya hay una en relación a esta cosmovisión que aparte está basada no tanto en lo intelectual, sino más en la práctica cotidiana de poder estar en permanente reverencia y en agradecimiento. Entonces es como una forma diferente de adquirir ese conocimiento, que también ahí hay una manera diferente de acceder al conocimiento en relación a las cosmovisiones indígenas. Sí, pero iría un poco más allá incluso. El ser humano, los seres humanos no somos máquinas de pensar. Tenemos una esfera intelectual, pero también tenemos una esfera afectiva o emocional, ¿no? Y naturalmente que las dos, si lo tenemos individualmente, esto se proyecta socialmente, ¿no? Y todas esas cosmovisiones, creencias, etcétera, hacen a la esfera emocional, sin lugar a dudas, son expresión de la esfera emocional en lo colectivo, ¿no? Cada cosmovisión que tiene una visión de la escatología, del destino humano, bueno, es que vemos cómo tiene su sentido, no es gratuita. Es una expresión emocional colectiva que tiene su sentido. Y si la vemos a través de estos 500 años, hemos ido recuperando, hemos ido produciendo en estos 500 años una enorme experiencia de tácticas de resistencia y de supervivencia de nuestros pueblos, de las cuales tenemos mucho que aprender. Y esas tácticas, en muchos casos, están teñidas de una cuestión mítica, sin lugar a dudas. La resistencia de los indios cimarrones, el levantamiento de Conselheiro, el padre Cícero en el norte de Brasil, que movilizó el ejército para acabar con eso, ¿no? El resurgimiento de un Inca en 1899, 1900 en Bolivia. Cuidado, todas estas cosas tienen un componente
Y los pueblos tienen mitos de origen. La historia de los pueblos, la historia cultural, es como, qué sé yo, como una tela fijada a un muro, ¿no? Donde hay un clavo cada lado para sostenerla, y por eso que en la historia de los pueblos y en la historia de las culturas, las primeras y las últimas páginas de la historia son míticas. Pero también, para que no se tuerza la tela, hay mitos de sostén que se van creando en el camino. Y eso determina conductas de grupos humanos. Sí, ya sé, un positivismo racista, así elitista, y una pretensión intelectualista me dirá que es irracional. No, guarda, lo irracional es no tomar en cuenta de algo que existe. Eso es irracional y eso existe, eso está. Está en la vida y bueno, y se manifiesta, qué sé yo. ¿Qué te representa el gauchito Gil? Te representa una resistencia. Y vamos construyendo mitos y los pueblos lo van construyendo. A veces son personalidades políticas que de repente sostienen el mito, etcétera, pasan a ser míticas. Otras veces, si la política está empobrecida y no les da personajes, son otros. Y a veces ni siquiera son personajes reales, construyen arquetipos. O si no, santifican delincuentes, santifican prostitutas. Pero cada cosa, y empiezan a hacer milagros, qué sé yo, y cada cosa de esas, bueno, cuidado que tiene su sentido. Tiene su sentido en determinado contexto. Y en todas esas sincretizaciones, pero claro que entran nuestros pueblos originarios en muchas de ellas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, Nuestros pueblos porque, originarios por perdón, el lado cordillerano, por el lado del altiplano, y por el otro lado, ese panteón de entes naturales que tienen que es los cultos afroamericanos. Y sí, también son formas sincréticas. América Latina es sincrética, sin lugar a dudas. Somos parte de un enorme proceso de sincretización de todas las culturas marginadas del planeta por este avance colonialista de los últimos 500 años. No es poco lo que estamos haciendo. Claro que de acá puede salir un mensaje cósmico, ¿sí? Sin lugar a dudas que puede salir, ¿sí? De alguna manera... esa es la idea, perdón que te interrumpa, digamos, pero también hay otra parte donde vos planteás del libro, ¿no? Que se juntan dos culturas, digamos, haciendo referencia a los científicos, a la teoría de la Gaia, Sí. que te dejo que lo expliques, pero también, digamos, hay algo que sintetiza lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Cuando los pueblos originarios, la cosmovisión indígena ya sabía de todas estas catástrofes y de todas estas situaciones, por eso, como decía Nati, le rinde culto, agradecimiento, etcétera, porque vos decís que los humanos no solo tenemos la capacidad de la razón, sino también la de escuchar y dialogar. Entonces, como seres que formamos parte de la Tierra, si no escuchamos ni vemos, ¿no? Todo lo que está pasando, seguimos siendo sordos, ciegos, y no establecemos ese diálogo no solo con la naturaleza, sino con el resto, digamos, esto de la patria es el otro, también en relación, ¿no? Digamos, a las relaciones y a la posibilidad de reconocer y respetar a otro, porque parece increíble que sigamos hablando de discriminación o los derechos de la mujer, como pasó ahora en diputados que el aborto tiene media sanción, pero bueno, hay derechos que vienen postergados desde el inicio de la humanidad. Sí, sí, lo que quiero significar con esto que vos decís del posible encuentro es lo siguiente. Nos han habituado a una acumulación de conocimiento científico que genera
¿cómo te puedo decir? Una relación del sujeto que conoce con el objeto a conocer, que es una relación de dominio. ¿Para qué diablo quiero conocer? Según la concepción tradicional occidental. Quiero conocer para dominar. Si quiero conocer a la vaca, es porque le quiero sacar más leche. Y entonces me dirijo a la vaca. Y la vaca es la vaca no me contesta con toda su vaquidad, porque no le importa para qué quiero conocer. Me contesta. Y este saber de señores, este saber de dominus, no está preparado para recibir la respuesta del ente con toda la entidad, no está preparado para recibir que la vaca le conteste con toda su vaquidad. Y hay una parte de esa vaquidad de la vaca que no la puede digerir. Y fíjate, estamos hablando de sujeto-objeto. Sujeto, tirado para abajo, yectado para abajo. Objeto, yectado en contra, tirado en contra. En esta forma de conocimiento, el objeto se le tira encima al sujeto y lo aplasta, lo empuja para abajo. Y nos vamos quedando prisioneros de una tecnología que nos va aplastando. La tecnología vence al ser humano, ¿no? Somos tarados nosotros, que estamos procediendo con esto, y bueno, cada objeto nos contesta. Y bueno, y si no nos contesta, lo torturamos al objeto. Y cuando el objeto de conocimiento es otro ser humano, hacemos lo mismo. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Cuando no es la vaca, es Juan, hacemos lo mismo. Nos colocamos en el plano superior y el otro en el plano inferior. Entonces, si quiero estudiar la cultura guaraní, no, pero yo estoy en el plano superior y el otro está en el inferior. Y así no puedo entender, porque ¿para qué quiero estudiarla? Para dominarla. Ese es el objeto. Entonces, vamos adquiriendo un saber de señores, un saber de dominus, ¿no? Cuando en realidad, bueno, tendríamos que cambiar ese método de conocimiento por un saber de frater, ¿no? Por un saber de hermano, ¿no? Por un diálogo, por un ir y venir. No por una voluntad de dominio. Pero bueno, nuestra civilización del norte avanzó por ese camino y ahora se da cuenta que por ese camino llega la destrucción de las condiciones de habitabilidad del planeta, y entonces sí, viene la hipótesis Gaia, todas esas cosas que nos mandan desde allá, y nosotros lo miramos un poco y le decimos, mirá que ya lo sabíamos, un poco eso, ¿no? Pero bueno, está bien, nos jodieron, está bien, bueno, pero ahora, bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Un poco ese es el asunto, ¿no? Pero sí, el problema está en la forma de conocimiento que hemos adquirido, que es un conocimiento para dominar, ¿no? Y qué sé yo, la vivisección es una forma de ese conocimiento, ¿no? En definitiva, ¿no? Solo que a veces practicamos vivisección con humanos. También, ese es el asunto. Hay preguntas, me parece, también en el chat para Zaffaroni. Está bueno que podamos también intercambiar, porque ahí fueron surgiendo otras cosas para compartirte o para preguntarte. Sí. Y bueno, acá está nuestra compañera también a cargo, Caro. Si querés ir leyendo alguna de las preguntas. Hola. Acá preguntan, Raúl, Carlos, ¿qué opinión tenés sobre la obra de Rodolfo Kusch? Es interesante, es una de las aproximaciones más interesantes que tenemos en el pensamiento latinoamericano, por supuesto, sí. Sí.
la revaloro bastante, sí. Y sumo una pregunta personal que es, ¿a qué distancia nos ves vos a la Argentina de la posibilidad de considerarnos, de transformarnos en una nación plurinacional que de por sí fundaría las bases de este diálogo entre naciones y como un camino más horizontal para incorporar saberes de otras identidades? Bueno, nosotros lo que pasa es que tenemos una historia bastante particular, ¿no? Las culturas originarias nuestras, bueno, hemos seguido haciendo el genocidio después de la independencia, ¿no? Se han hecho las atrocidades que todos conocemos. No tenemos una composición poblacional igual que la que tiene Bolivia, tiene Perú, tiene Ecuador. Ese es el grave problema, y nuestros indios no son negocio político para nadie, porque están repartidos en el territorio, no están concentrados. Esa es la dificultad que tenemos nosotros, ¿no? Hay una resistencia a eso, dificulto que nuestra política camine por ese lado, pero en la integración regional, porque nosotros no vamos a poder salir solos de esta situación, en la integración regional sí tenemos que integrarnos con los otros países que son naturalmente plurinacionales. Nosotros somos pluriétnicos, qué sé yo, acá hay de todo. No. Ese es el problema, ¿no? Y las culturas originarias son otras, son culturas nuestras, sí, pero no son negocio político, ese es el asunto. Las tenemos distribuidas en el territorio y las tenemos distribuidas como minorías, de modo que los políticos no se meten porque no es el gran negocio de ellos. Es decir, bueno, con esto me traigo todos los votos. No, trae unos pocos votos de unos pobres tipos que los han explotado y que son la supervivencia de un genocidio, que han continuado con el genocidio de Roca, con todas las barbaridades esas que se hicieron, ¿no? De modo que constituirnos nosotros como Estado plurinacional, copiando el modelo de Bolivia, lo veo muy difícil, sin perjuicio de reconocer. Menos mal que en el 94 pusieron que reconocen la existencia. Bueno, fuera que la Constitución ni siquiera reconociera que existen, ¿no? Bueno, es poco, pero bueno, por lo menos algo, ¿no? No decir, bueno, existen, ¿no? Y sí, pero sí creo que hay que reconocer un pluralismo jurídico, eso sí. Eso, bueno, que esas culturas puedan resolver conflictos conforme a sus pautas en su interior, eso me parece correcto. En ese sentido, qué sé yo, hay algunas objeciones que me parecen ridículas, ¿no? Bueno, si cierto ritual de reincorporación exige que se den unos cuantos latigazos a alguien, es preferible unos cuantos latigazos a lo que hacemos nosotros con nuestras cárceles, ¿no? Una de esas. Bueno, qué sé yo. Y por supuesto no voy a poner el juez a darle un latigazo, ¿no? Pero si es la solución en el interno de la comunidad, implica un ritual de reincorporación, bueno, me parece mucho más racional, ¿no? Ahí hay más preguntas que van surgiendo. Estaría bueno ahí compartirlas y a ver si nos puede ir respondiendo. Raquel te pide si podés explayarte un poco más en lo que mencionaste acerca de las distintas esferas metafísicas. Dice, si mal no recuerdo, la muerte en referencia a la cordillera, el ser en referencia al Atlántico y la nada en el centro. Bueno, un problema fundamental de la filosofía, ¿no? Somos seres que vamos a morir, tenemos angustia todos porque sabemos que tenemos un final. Esto es propio de la existencia humana, ¿no? Y bueno,
cuando nos preguntamos acerca de, bueno, pero sí, ¿qué es lo que es? Y la pregunta esa tiene una forma humana también, ¿no? Porque somos nosotros que preguntamos acerca de lo que es, acerca del ser, ¿no? ¿Qué relación tenemos nosotros como entes finitos con el ser? Y nos angustia un futuro de la nada, ¿no? Son las tres preguntas que oscilan de alguna manera en toda filosofía que tenga una base antropológica existencial, ¿no? Tengo la angustia esta de que sé que soy un ser finito, y que cuál es mi relación con... Hay algo, hay un ser, puedo tener algún contacto, puedo decir algo acerca del ser desde mi finitud, o de lo contrario, que estoy frente a la nada. En definitiva es eso, son esas tres preguntas, y las culturas se inclinan, ¿no? Si vos ves la cultura mexicana, y tiene un juego muy raro con la muerte, muy raro, una suerte de desafío permanente, ¿no? Qué sé yo, una cosa, la calavera que te regalan el día de finados, qué sé, una cosa, el pan de muerto, qué sé yo, bueno, pero que eso no surge porque sí, porque es sincrético, hay ahí una base cultural, ¿no? La propia idea mexicana de los ciclos, ¿no? De que terminan los ciclos y empieza otro ciclo. Bueno, y la idea del Atlántico, claro, ¿cómo no vas a tener una pregunta del ser si vos vivís en un mundo donde sale y hay una serpiente ahí, hay un tigre del otro lado, tenés un eterno presente casi, ¿no? Que se te impone. Y nosotros que nos preguntamos qué somos, ¿no? Con esta pluriculturalidad que tenemos, ¿no? Esta integración pluricultural, ¿no? No son tendencias racionales, la filosofía las racionaliza, pero están en el aspecto afectivo, en el aspecto emocional, ¿no? Lo que son culturas que tienen esa inclinación emocional, ¿no? Usted Pregunta también, sobre qué se entiende o cómo se materializa la cuestión del reconocimiento de la persona en la naturaleza. Se materializa de la siguiente manera. Incluso no todas las personas humanas, no todos los humanos, podemos accionar en derecho directamente. Hay quienes son incapaces. Bueno, tienen que accionar a través de representantes. No hay nada que hacerle. Un niño, un demente, bueno, no dejan de ser personas, sus derechos los tienen, pero no pueden accionar directamente en el campo jurídico. Bueno, la naturaleza tampoco, pero entonces hay una acción popular. Cualquiera puede accionar en nombre de la naturaleza. Esa es la forma en que se materializa, cómo se realiza. Los derechos de la naturaleza es más o menos análogo a lo que pueden ser los derechos de un incapaz humano, ¿no? Se ejercen por otro, y bueno, en el caso de la naturaleza, al reconocerle personalidad, se ejercen a través de cualquiera que puede accionar en derecho en nombre de la naturaleza, o reclamar los derechos jurisdiccionalmente los derechos de la naturaleza. Estaba pensando, interrumpo también, en los 340 líderes sociales que vienen matando en Colombia, que en general son líderes indígenas, líderes ambientalistas. Estamos celebrando los derechos humanos a nivel internacional y poco se habla de Colombia y de cómo estas personas que de alguna manera se están poniendo al frente de la defensa de la tierra y de la Pachamama, hoy, en este momento, están siendo asesinados. Sí,
Sí, naturalmente, bueno, ¿quiénes son hoy? Tengamos clara una cosa, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué intereses hay? ¿Y, y cuál es el esquema de poder del mundo en este momento? Si América Latina está sometida, sigue sometida, está en una posición subordinada geopolíticamente y sigue sometida a una etapa de colonialismo que no es sí, ya sé, no es el colonialismo originario, no es el neocolonialismo de nuestras repúblicas oligárquicas, no es el neocolonialismo en la vertiente de seguridad nacional, pero seamos conscientes de que el mundo, desde el cambio del capitalismo que se produjo hace 30 o 40 años, cuando pasó de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero, en el mundo hoy están empoderadas las transnacionales, y las transnacionales generan en el hemisferio norte son una verdadera macrocriminalidad astronómica organizada, ¿no? Que cometen, qué sé yo, cometen macroestafas como la del 2008, bueno, qué sé yo, extorsiones como los holdouts, explotación de trabajo esclavo a distancia, financian golpes de Estado, financian guerras pretendidamente humanitarias, son masas de dinero manejadas por tecnócratas que lo único que quieren es conseguir la mayor ganancia en el menor tiempo, a cualquier costo, y además todas las tropelías que cometen, la renta, las ganancias de todas esas tropelías que cometen se pasan en limpio en un enorme aparato de encubrimiento planetario, que son los refugios fiscales, donde también se pasan limpio todo lo que se afana de evasión fiscal, que son 500.000 millones de dólares por año, y bueno, y el producto de todos los tráficos internacionales, ¿no? De droga, de cosas, de productos falsos, etc. De modo que, bueno, todo poder colonizador fue criminal, y este también lo es, solo que en ese sentido. Entonces, sobre nosotros, y a nosotros no nos... América Latina, en general, hay distintas situaciones en los distintos países, pero claro, ya no nos ocupan militarmente ni enloquecen a nuestra Fuerza Armada con la cosa de la seguridad nacional, que es una especie de trotskismo al revés, no, sino que, ¿qué hacen? Nos generan partidos únicos que son los medios de comunicación monopólicos. Y esos partidos nos inventan los candidatos a virreyes y les llevan adelante la campaña electoral y nos entronizan virreyes. ¿Y para qué los entronizan? Y bueno, para vaciar los países. Bueno, para vender todas las empresas nacionales, mal venderlas, para privatizar todos los servicios públicos y para endeudarnos. Y así nos desaparecieron 86.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, ese es el esquema de poder. Y por supuesto ese esquema de poder ideológicamente es lo que hoy se contrapone a los derechos humanos y también a los derechos de la naturaleza, no habrá dudas. Uno de los ideólogos más, bueno, los evangelistas, digamos, de la ideología que encubre toda esta criminalidad altamente organizada, que fue von Hayek, el austríaco, lo dijo claramente. Dijo, bueno, nadie por el hecho de nacer tiene derechos. No se puede definir mucho mejor la síntesis de una ideología contraria a los derechos humanos. Y parte de la base de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es persona, ¿no? Bueno, qué sé yo, está clara. En América Latina yo me niego bastante, se puede usar lo de derecha e izquierda, pero me niego bastante a una simplificación en razón de cómo se ubicaron los glúteos
los legisladores franceses hace 200 y pico de años, que sirva eso para esclarecernos lo que pasa. Creo que más es colonialismo, soberanía, ¿no? Por supuesto que una sociedad colonizada no puede ser socialmente justa, eso está claro, porque trabaja para otro, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, sí, y cuando usamos izquierda y derecha creo que lo tenemos que usar con algún matiz, que por lo menos darnos cuenta de que no es lo mismo que puede significar en el hemisferio norte, ¿no? Si es que conserva algún sentido en el hemisferio norte después de la variable que ha tomado la socialdemocracia, claro. Que también es otro problema. Raúl, acá Lali te pregunta qué opinión tenés sobre la ley del fuego que se presentó ahí. La ley del fuego. Ah, sí, no, creo que es un buen método para tratar de parar estos avances y estos delitos que están cometiendo de destrucción de humedales, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Me parece que puede ser una buena prevención, bueno, fenómeno. Nada de esto lo van a poder usar para lo que quieren usarlo los que destruyen, ¿no? En ese sentido me parece sano. Habría que hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, nuestro poder punitivo parece que se especializa en chorritos y no en este tipo de macrodelitos, ¿no? Pablo también dice, supongo que en relación a considerarla sujeto y actuar grupos en representación de, no podría considerarse una veleidad antropocéntrica la pretensión de interpretar y representar los intereses y derechos de la naturaleza. No, creo que en este sentido no. No queda otra. La justicia o los tribunales son un producto humano. La naturaleza por sí misma no puede expresarse. Cuidado que no le asignemos a la naturaleza una configuración antropomórfica, ¿no? Cuando nos dicen, no, la naturaleza se toma su venganza. No, la naturaleza no se toma su venganza. Cuidado. Somos nosotros que estamos alterando la naturaleza. Ese es el asunto. La naturaleza procede naturalmente. Estamos antropomorfizando la naturaleza cuando usamos de eso. Metafóricamente uno lo puede decir, pero cuidado con no confundirnos la metáfora con la realidad. Hay equilibrios naturales, y ¿por qué no vamos a defender los equilibrios naturales? Bueno, los murciélagos vienen a instalarse en los techos de la Universidad de Rosario, y bueno, y dejemos que se instalen. No los echemos. Claudio dice, Silvia Rivera Cosicanqui, socióloga boliviana, habla del concepto cheje, como práctica descolonizadora, como las personas mestizas construyen una nueva identidad contrahegemónica en lo cotidiano. ¿Consideras esta mirada sociológica? Sí. Bueno, yo no conozco suficientemente bien Bolivia, pero Bolivia tiene la posibilidad y tiene establecida en su constitución una justicia comunitaria. ¿Sí? Hay algo que nunca he logrado. Nunca he logrado tener una respuesta boliviana, y muchas veces lo he pedido cuando alguna vez me pidieron algún asesoramiento para un código penal. Está bien, el reconocimiento de la justicia comunitaria o de la justicia campesina es perfectamente válido. Pero ¿qué pasa con el que sale de ese ámbito cultural? Y de cualquier manera tiene un bagaje cultural importante. Qué sé yo, me refiero a un fenómeno como el Alto, por ejemplo, ¿no?
y no sé, las pocas veces que he estado y he caminado y lo he visto, creo que se tendrían que desde el Estado facilitar formas de solución de conflictos, donde ya la comunidad no puede operar porque no están los jefes de la comunidad, no está el consejo, no está... No, pero hay una disposición cultural a solucionar conflictos, a darle solución eficaz a los conflictos. Y de alguna manera eso tendría que favorecerse. Yo no sé si con tribunales de vecindad o de qué forma, ¿no? Eso no lo puedo decir porque bueno, habría que conocer mucho más, habría que estar ahí. Pero no sé, he visto cosas en Bolivia donde muchas cosas de la cultura que no conozco, pero me sorprenden muchísimo, ¿no? Por ejemplo, me he pasado 3 días hace unos cuantos años adentro de la cárcel. Y no, me pareció una cosa insólita, me pareció que no es una cárcel, me pareció que es una suerte de gueto, donde hay una división de tareas, donde hay una división de especialización, donde yo creo que hasta cierto punto no sale el que no quiere, ¿no? Una cosa bastante extraña, ¿no? Donde sale alguien con un guardia a vender y de repente vuelve porque el guardia se emborrachó y viene el preso trayendo al guardia, ¿no? Cosas rarísimas, no. Celdas de material, celdas de madera, celdas de cartón, candados diciendo estoy en el patio, la celda cerrada de afuera en vez de adentro, bueno, no sé, cosas. Creo que hay una gran riqueza cultural que no la entiendo, no soy un antropólogo, no puedo. Pero sí me parece que Bolivia tiene en su cultura muchísimos elementos que habría que profundizar bastante para dar solución a los conflictos en una forma mucho más racional que la que hacemos nosotros. Bueno, te interrumpo también un ratito porque este año tuvimos en una celebración del EMPO, también hablando de los muertos y hablando de estas celebraciones que se les hace a los muertos en noviembre, surgió una charla en torno a una festividad boliviana que se llama Las Citas, y que son pequeñeces, muy chiquititas, casitas, autitos y cositas que la gente compra en la feria para de alguna manera pedir a la tierra, pedirle a la Pachamama que de alguna manera le vengan esas cosas, ¿no? Tengan la posibilidad de acceder a una vivienda, de acceder a un auto. Es una fiesta que justamente se da en el Alto, y uno de los hermanos que estaban invitados en la charla comentaba que los autitos que se vendían en esa feria originalmente salían de la cárcel, de lo que es ahí La Paz, y los presos fabricaban los autitos chiquitos para que en enero se vendan en la feria de Alacitas. O sea, una cosa que también es insólita y que son cosas que difícil de comprender para también nuestra cultura. Bueno, son exvotos al revés después de todo. ¿A cuántos santos se le cuelgan después en agradecimiento piernas, brazos, casas? Bueno, es sincrético, son cosas sincréticas. Latinoamérica es impresionante, las cosas sincréticas. Bueno, creo que tenemos una pregunta más y le vamos dando como cierre, porque sabemos que se tiene que ir Zaffaroni. Así que creo que hay una pregunta más, Caro. Y Juan dice, como hombre de derecho, ¿qué opinas sobre la sobreabundancia de normas y la escasa praxis jurídica en temas ambientales? Mira, desde la colonización hasta hoy, nosotros en América Latina tenemos una experiencia. Si vos lees las leyes del derecho indiano, el derecho español colonial, debido a
a las condiciones de la época. Por cierto que es un derecho penal bastante humanitario, un derecho en general, quiero decir, bastante humanitario, con contenidos. La realidad colonial fue genocida. Entonces, desde la colonización originaria, nosotros sabemos que si vos querés saber algo acerca de algo que pasa en América Latina, nunca te fijes en el deber ser que dicen las leyes. Porque entre el deber ser y el ser, en América Latina hay muy poco que ver. Es la realidad. Es decir, lo normativo, el deber ser puede ser ideal prácticamente, y el ser puede ser catastrófico o genocida. Y en este aspecto sucede lo mismo. Estamos emitiendo normas, etcétera, pero las fuerzas regresivas es lo mismo que en derechos humanos, ¿no? Recién me planteaban, bueno, los muertos en Colombia. Sí. Tenemos Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos constituciones que dan todas las garantías, que garantizan todos los derechos. Sí, y tenemos la realidad. Entonces esto no es solo respecto de las leyes de protección del medio ambiente, no. Esto es algo que está referido a todo nuestro derecho. Por eso que hay que tener mucho cuidado en lo que enseñamos en las facultades de Derecho, porque si nosotros hacemos del derecho una mera cuestión lógica normativa, y el principal valor es que los deberes ser no sean contradictorios y nos quedamos todos viviendo en el mundo del deber ser, bueno, lo que le estamos enseñando a nuestros pibes es a que mañana sean jueces o juristas que con esas cosas no hagan más que escaparse de la realidad y ser unos burócratas útiles al poder de turno, ¿no? Esa es la cuestión que creo que tenemos que manejar fundamentalmente y asumir la responsabilidad que nos corresponde en la reproducción ideológica jurídica. Nosotros no podemos permitirnos alucinar estados que no existen, como si estuviéramos en el estado ético kantiano, en el estado racional hegeliano. No tenemos ni el estado ético kantiano ni el estado racional hegeliano. Tenemos los estados de derecho más o menos que tenemos. Listo. Y en esto tenemos que resolver. Y segundo, tampoco podemos volarnos a proyectos de sociedades futuras postrevolucionarias y dejar de ver la realidad actual, porque nos ponemos la posición crítica, pero nos volamos al otro, no vemos los muertos que se nos están produciendo hoy. Y no, la función nuestra en América Latina, tenemos que pensar que la primera urgencia es ahorrar cadáveres. Y en ese sentido, el subdesarrollo nos está costando demasiados muertos. Este subdesarrollo tardocolonialista nos está costando demasiados muertos. Bueno, doctor, como siempre, un placer. Vamos a respetar el horario que habíamos pautado, pero antes queríamos pasar un audio chiquitito para todos y después sí despedirlo con un aplauso. Ahí lo están preparando. Mientras hago una presentación del audio. A ver, disculpen.
es un audio que está basado en una leyenda, es como si fuese una leyenda, y es interesante porque un poco hace como una síntesis de esto que venimos hablando, y bueno, le damos ya cierre a la actividad, y este es un maravilloso, a ver si viene. Al principio de los tiempos, el Creador sentó a sus criaturas en un círculo sobre la Madre Tierra y le contó a cada pueblo acerca de sus responsabilidades personales y sus roles en el gran círculo sagrado de la vida. Las enseñanzas sagradas fueron divididas en 4 partes iguales y se entregó cada una a una tribu diferente. Las 4 tribus fueron entonces enviadas en las 4 direcciones, cada una con un conocimiento especial. A la gente amarilla se le confió el espíritu y su elemento fue el fuego. A la gente negra se le comisionó el alma y su elemento fue el agua. La gente blanca aprendió sobre la mente y su elemento fue el aire. A la gente roja se le entregó el cuerpo y su elemento fue la tierra. A cada pueblo se le dio entonces un cuarto de la verdad de la creación. Pero a medida que el tiempo pasó, olvidaron que su conocimiento estaba incompleto. Cada uno pensó que su conocimiento era la totalidad de la verdad, y entonces pelearon entre ellos. A la gente blanca se le dijo que tenían como misión especial aconsejar a los otros pueblos y reunirlos en concilio. Se le dijo que el conocimiento de la mente es muy poderoso y que debían tener mucho cuidado para evitar que el mundo fuese destruido. Lamentablemente, la gente blanca olvidó la advertencia y a medida que viajaban por la tierra, en lugar de hacer concilios con otros pueblos, usaron el poder de la mente para dominarles, porque creen que su conocimiento es todo lo que se necesita. Por eso destruyen el cuerpo de la Madre Tierra, ignoran el espíritu y el alma. La desforestación y la explotación del medio ambiente son algunas de sus consecuencias. Muchas guerras pasadas y actuales también. Sin embargo, aún podemos reparar el círculo de la vida y restaurar el balance de la Tierra, entendiendo que la gran tribu humana está formada por todos estos aspectos, que debemos integrarlos, modificando poco a poco nuestras acciones personales, concientizando a las personas más cercanas para que a su vez éstas concienticen a otras. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Raúl, por haber compartido con nosotras con nosotras, nosotros y nosotras toda tu sabiduría y tu, digamos, tu pasión de enseñar y transmitir. Así que muchísimas gracias, fue un lujo. No tengo ninguna sabiduría, soy un diletante en estas cosas. Bueno. Miro, pienso, pero bueno, esto lo tenemos que pensar entre todos, no hay nada que hacerle. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante y gracias Igualmente, a todos. un cariño grande. Un aplauso. Un aplauso. Abrir los micrófonos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, compañeras. Muchas gracias.